Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y optimismo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a resonar profundamente en muchos de ustedes, un tema que ha estado en boca de todos y que, francamente, nos ha tocado el corazón de una manera muy especial. Vamos a hablar de algo que va más allá de las cámaras, de los sets de rodaje, de los brillos de los reflectores y de las glamurosas alfombras rojas. Vamos a sumergirnos en las sentidas y emotivas palabras que Can Yaman dedicó a Demet Özdemir, unas palabras que sin duda alguna han causado un impacto tremendo y han generado un torbellino de emociones y conversaciones. Así que si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad en constante crecimiento, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras historias, análisis profundos y conversaciones que nos hacen pensar y sentir. Ahora pónganse cómodos, sírvanse algo rico y prepárense, porque lo que vamos a compartir hoy es algo verdaderamente especial. Muchas veces, la fama, con su halo de misterio y su brillo deslumbrante, nos presenta a las celebridades como figuras inalcanzables, envueltas en un aura de éxito y glamour casi mitológico. Las vemos perfectas, invencibles, viviendo una vida de ensueño. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, estos momentos de autenticidad cruda, de vulnerabilidad sincera, nos recuerdan que detrás de las grandes personalidades, de los íconos del entretenimiento, hay seres humanos con sentimientos profundos, con conexiones reales, con experiencias que nos resultan increíblemente familiares. Y eso es exactamente lo que sucedió con las conmovedoras y significativas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. No estamos hablando de un simple comentario fugaz, de una mención casual en una entrevista más. Estamos hablando de un discurso que, por su sinceridad aplastante y su profundidad emocional, ha logrado traspasar las pantallas, romper las barreras de la ficción y conectar directamente con el corazón del público, haciéndonos sentir parte de algo íntimo y verdadero. Para quienes siguen de cerca la carrera de estos dos talentosos actores, para quienes han sido testigos de su evolución y de su impacto en la industria, la noticia no es del todo sorprendente, aunque sí profundamente conmovedora. Ambos compartieron escenarios, protagonizaron juntos, y su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la barrera de la ficción para convertirse en una leyenda para muchos de sus seguidores. La serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci-Kuş, se convirtió en un fenómeno, y durante ese tiempo efervescente los rumores y las especulaciones sobre su relación personal estuvieron a la orden del día, alimentando la fantasía de los fans. Sin embargo, lo que hoy nos trae aquí, lo que realmente nos conmueve y nos impulsa a analizar, no son los rumores, sino las palabras dichas con una convicción inquebrantable y un sentimiento genuino que emana desde lo más hondo. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su imponente presencia escénica y su proyección internacional que lo ha convertido en un verdadero embajador del talento turco, se tomó el tiempo de expresar públicamente su admiración y afecto hacia Demet Özdemir, y lo hizo de una manera que ha dejado a muchos, incluyéndome a mí, completamente impresionados. Imaginen la escena, si pueden. Un evento público de gran magnitud, quizás una entrega de premios de renombre internacional, una gala de cine de prestigio, o una entrevista televisiva muy esperada. Can Yaman, en medio de un mar de reflectores cegadores, de cámaras que buscan capturar cada gesto, de preguntas que buscan la primicia, desvía la conversación, la dirige suavemente hacia Demet. Y no lo hace para hablar de algún proyecto futuro en el que coincidirán, ni para desmentir o confirmar alguna especulación vacía. Lo hace con una elegancia y una valentía admirables, para reconocer su talento innato, su profesionalismo impecable, su ética de trabajo incansable y, lo que es más importante, el profundo y significativo impacto que ella tuvo en su propia vida y en su carrera. Es esa autenticidad desarmante, esa valentía para mostrarse vulnerable ante miles, incluso millones, de ojos que escudriñan cada movimiento, lo que hace que estas palabras sean tan poderosas, tan resonantes, tan capaces de conmover hasta la médula. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman? Bueno, las palabras que han circulado como un susurro entre la multitud y que han impactado a tantos se centran en varios puntos clave, verdaderos pilares de su emotivo discurso. Primero, y quizás lo más destacado, su profundo y sincero respeto por el talento de Demet. No la ve simplemente como una compañera de reparto, como una colega más en la larga lista de proyectos. La ve y la reconoce como una profesional excepcional, una fuerza de la naturaleza creativa, alguien que eleva el nivel de cualquier proyecto en el que participa, alguien que inspira y que deja una huella imborrable.
Habló con admiración de su dedicación inquebrantable, de su asombrosa capacidad para sumergirse por completo en sus personajes, para darles vida y alma, y de la energía vibrante y positiva que aportaba al set de rodaje, contagiando a todo el equipo. Para un actor, un artista en constante búsqueda de superación, ser reconocido así por un colega, especialmente por uno con la proyección y el talento de Can Yaman, es un elogio que vale oro, un reconocimiento que alimenta el alma y valida años de esfuerzo. Pero las palabras de Can Yaman fueron mucho más allá del ámbito estrictamente profesional, del reconocimiento del talento artístico. Según lo que se ha reportado, lo que se ha comentado y lo que se puede inferir de la emoción en su voz, también hubo un tinte profundamente personal, un reconocimiento sincero y honesto a la conexión única que compartieron, a la huella que dejaron el uno en el otro. Sin entrar en detalles escabrosos o especulaciones que no corresponden a nuestro estilo de análisis, que busca la profundidad y la reflexión respetuosa, lo que sí se percibe con una claridad meridiana es un profundo aprecio por la persona, por la compañera, por la aliada que fue durante un tiempo significativo de sus vidas. Expresó con una humildad conmovedora que Demet fue alguien que aportó muchísimo a su desarrollo, no solo como actor, moldeando su oficio y ampliando sus horizontes artísticos, sino también, y esto es lo más valioso, como persona, ayudándolo a crecer, a madurar, a comprender mejor el mundo y a sí mismo. Esto es algo que rara vez vemos en el vertiginoso y competitivo mundo del espectáculo, donde la rivalidad y la imagen pública calculada suelen primar sobre la conexión humana genuina. Ver a un colega reconocer tan abiertamente y con tanta emoción la influencia positiva y el impacto transformador de otro es, sinceramente, un acto que conmueve y que nos devuelve la fe en la nobleza del espíritu humano. Es crucial destacar, además, la forma en que estas palabras fueron pronunciadas. No fue un comentario a la ligera, una frase improvisada para salir del paso. Se dice, y las imágenes y audios que circulan parecen confirmarlo, que Can Yaman habló con una emoción genuina, palpable, con la mirada fija, transmitiendo una sinceridad que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón. Estas declaraciones no surgieron de la nada, como flores que brotan en el desierto sin explicación. Parecen ser el resultado de una reflexión profunda, de un momento de introspección, de un instante en el que él, mirando hacia atrás en el camino recorrido, en las experiencias compartidas, siente la necesidad imperiosa, la urgencia interna, de expresar gratitud y reconocimiento. Y es precisamente esta honestidad brutal, esta apertura emocional, esta ausencia de artificios lo que ha tocado la fibra sensible del público, generando una ola de empatía y admiración. Muchos seguidores de ambos actores y del público en general, que han sido testigos de su talento y de su trayectoria, han interpretado estas palabras como un gesto de madurez excepcional, de generosidad intelectual y emocional, y de una nobleza que escasea en cualquier ámbito de la vida. En un mundo donde las relaciones, tanto personales como profesionales, a menudo se desmoronan bajo la presión y se olvidan rápidamente, o donde las apariciones públicas son fríamente calculadas para obtener un beneficio, la decisión de Can Yaman de honrar a Demet públicamente con tanto sentimiento, con tanta verdad, es un soplo de aire fresco, un rayo de luz en medio de la superficialidad. Demuestra que a pesar de las presiones de la fama, de los altibajos inevitables de las relaciones personales, de las trayectorias profesionales que a veces toman rumbos divergentes, los lazos significativos, las conexiones humanas profundas, pueden perdurar en el tiempo y ser reconocidas y celebradas con valentía. Además, estas palabras han generado un diálogo interesante, rico en matices y perspectivas. Han reavivado la admiración por ambos actores, recordándonos por qué se convirtieron en ídolos para tantos, pero también han abierto un debate más amplio sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento, sobre cómo se construyen, se viven y a veces se cierran. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia fundamental de reconocer el talento, la contribución y el impacto positivo que las personas tienen en nuestras vidas, incluso cuando esas etapas han llegado a su fin, cuando los caminos se separan. Es un recordatorio poderoso de que detrás de los personajes que interpretan, detrás de las pantallas que nos deslumbran, hay personas reales con emociones complejas, con experiencias vitales que merecen ser valoradas, respetadas y, en ocasiones, celebradas. Los fans, como era de esperar, dada la magnitud de su devoción y el cariño que sienten por ambos artistas, han reaccionado de manera abrumadoramente positiva. Han elogiado a Can Yaman por su nobleza de espíritu, por su capacidad de expresar gratitud y aprecio de forma tan pública y conmovedora, y a Demet Özdemir por ser, sin duda, una inspiración constante y una profesional excepcional.
Los comentarios en redes sociales, en foros especializados, en plataformas de discusión, están repletos de mensajes de apoyo, de admiración incondicional hacia ambos y de reflexiones sobre la belleza intrínseca de este gesto. Se habla de la sencillez y la pureza de este acto, de cómo nos recuerda, en el fondo de nuestro ser, que todos somos humanos, que la vulnerabilidad compartida nos une, y que la gratitud y el respeto son valores universales que trascienden cualquier barrera, cualquier fama, cualquier diferencia. Lo fascinante de estas declaraciones, y lo que las distingue de muchas otras que se dan en el mundo del espectáculo, es que no parecen tener un objetivo oculto, una agenda secreta. No buscan generar controversia de forma artificial, ni vender un nuevo proyecto a través del escándalo, ni avivar viejos rumores para mantener una llama encendida. Son, en su esencia más pura, un reconocimiento sincero, un acto de gratitud desinteresada. Y eso, amigos míos, es algo que resuena profundamente en una sociedad que a menudo se siente bombardeada por información superficial, a veces manipulada, que busca la distracción en lugar de la conexión emocional genuina. Por otro lado, es importante recordar, con la perspectiva que nos da la experiencia y el análisis objetivo, que si bien las palabras de Kanyaman han sido extraordinariamente emotivas, profundamente sinceras y maravillosamente bien recibidas por la mayoría, la vida de los famosos es, por naturaleza, compleja y multifacética. Las relaciones evolucionan, las personas crecen, maduran y a veces, toman caminos diferentes, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Lo que sí queda absolutamente claro, y es un hecho innegable, es el profundo respeto y la admiración sincera que él siente por Demet Özdemir, tanto como profesional de altísimo nivel, como, sin duda, como persona que ha dejado una marca en su vida. Y ese reconocimiento público, esa validación de su impacto, es un regalo en sí mismo, un tesoro que ambos pueden atesorar. Las implicaciones de este tipo de declaraciones van mucho más allá del círculo inmediato de fans de estos dos actores. Nos hacen pensar, nos invitan a la reflexión personal y colectiva sobre la importancia vital de la comunicación abierta, honesta y respetuosa, incluso después de que una relación o una etapa profesional haya llegado a su fin. Nos enseñan con el ejemplo que es posible cerrar ciclos de la vida, ya sean relaciones, proyectos o etapas laborales, con gratitud, con reconocimiento mutuo, con un sentido de cierre positivo, en lugar de aferrarse al resentimiento, al silencio o a la amargura. Y eso en cualquier ámbito de la vida, en cualquier tipo de relación humana, es una lección invaluable, una guía para una existencia más plena y equilibrada. Podríamos pasar horas analizando cada matiz de estas palabras, desgranando cada frase, buscando significados ocultos y reflexiones profundas. Pero el mensaje central, el núcleo duro de este emotivo discurso, es claro como el agua. Kanyaman ha demostrado un corazón enorme, una nobleza de espíritu digna de aplauso, al expresar públicamente su admiración sincera y su respeto incondicional por Demet Özdemir. Ha elegido con una sabiduría que inspira, enfocarse en lo positivo, en las contribuciones valiosas, en el impacto transformador que ella ha tenido en su vida y en su carrera. Y eso, créanme, es un acto de gran valor, de profunda humanidad, en el complejo y a menudo cínico mundo actual. En resumen, queridos amigos, hemos sido testigos, a través de estas palabras cargadas de emoción y sinceridad, de cómo Kanyaman ha rendido un hermoso y sentido homenaje a Demet Özdemir. Un reconocimiento que ha trascendido la mera relación profesional para tocar las fibras más profundas de la admiración genuina, del aprecio sincero y del respeto mutuo. Ha sido un momento de autenticidad deslumbrante, un destello de humanidad que nos ha recordado la importancia fundamental de valorar el talento, la dedicación incansable y, sobre todo, las conexiones humanas significativas que nos marcan, nos moldean y nos enriquecen a lo largo de nuestro viaje. Estas palabras nos dejan una sensación de calidez en el corazón y nos brindan un ejemplo inspirador de cómo se puede cerrar un capítulo de la vida con gratitud, con respeto, con dignidad, inspirando a muchos a hacer lo mismo en sus propias vidas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra conversación de hoy, una charla que espero de corazón haya disfrutado tanto como yo, y que estas reflexiones les hayan parecido tan interesantes y enriquecedoras como a mí. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre este hermoso y conmovedor gesto de Kanyaman. ¿Creen que es importante que las celebridades, que las figuras públicas, compartan sus sentimientos de esta manera, abriéndose con tanta honestidad? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y generar debates saludables y enriquecedores. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a expandir nuestro alcance y a mantener viva esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades, los invito una vez más a suscribirse a activar esa campanita de notificaciones para que les lleguen todas nuestras alertas. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más historias, análisis y reflexiones. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos ustedes. Hasta pronto.